Tanzania, el territorio donde lo imposible cobra vida. Imagina que te hayas perdido en medio de un océano de hierba dorada, envuelto por el rugido de más de 2 millones de fieras, en la odisea de supervivencia más épica de todo el planeta. O que, tras dejar atrás ríos infestados de cocodrilos en cuestión de horas, terminas refugiado en el verdor infinito de un cafetal salvaje. Este es uno de los escasos rincones del mundo donde aún se siente el aliento de una tierra que la tecnología no ha logrado devorar. Te doy la bienvenida a un viaje de revelación, ahí donde la naturaleza todavía abraza al ser humano. Calor. Fuego. Para descifrar el alma tanzana, primero hay que retroceder millones de años hacia una era de caos planetario absoluto. Tanzania emergió de las entrañas ardientes del Gran Valle del Rift, una herida geológica colosal donde las placas tectónicas del mundo empezaron a fracturarse. Aquella vieja inestabilidad forjó precipicios imponentes, lagos que son espejos profundos y volcanes que rasgan el firmamento de África Oriental. A menudo se dice que Tanzania es el vientre mismo de la humanidad, el umbral definitivo para conectar con nuestros ancestros más remotos. Esta tierra es un tapiz de culturas que palpita con fuerza. Un hogar para más de 120 etnias que conviven en una armonía casi sobrenatural. Forjados bajo una sola identidad, los tanzanos rebosan una calidez y una resistencia inquebrantables. Guiados por el mítico Hakuna Matata, esa máxima suajili que destierra cualquier preocupación. Ese aura de paz y acogida marca el latido cotidiano, logrando que todo extraño se sienta en su casa dentro de este Edén indómito. Sobre este paisaje virgen se alza un guardián mudo, un vigía que desafía toda cordura. El Kilimanjaro, con sus vertiginosos 5.895 metros de altitud, no solo corona el continente africano, sino que es el pico solitario más alto de toda la creación. Contemplar sus nieves perpetuas desde la sabana ardiente es presenciar la paradoja más bella de la naturaleza. Escalar el Kilimanjaro supone un viaje a través del tiempo y el clima. Una aventura que te obliga a cruzar 5 mundos biológicos distintos. La marcha arranca en la selva tropical. Un rey. Al subir, la selva clarea y cede el paso al matorral alpino. Un páramo de bruma con plantas gigantes que parecen sacadas de otro planeta. Más arriba, el agua desaparece y entras en el desierto de las alturas. Un reino de roca volcánica y silencio, donde solo lo más fuerte sobrevive. Y al fin, tocas el techo ártico. Glaciares inmensos y campos de hielo eterno brillan bajo el sol de África. Un recordatorio irreal de la crudeza del mundo a pocos pasos del Ecuador. El Kilimanjaro no es solo una montaña,
Es el mapa vertical de nuestra propia Tierra, un sitio donde la historia tanzana escala capa a capa, desde el pasado hasta el firmamento, alzándose a unos imponentes 5.895 metros. El pico Uhuru se erige como el vértice supremo de todo el continente africano. Uhuru significa libertad en la lengua suajili. Un nombre bautizado para honrar la soberanía de esta nación. Para quienes soportan días de ascenso bajo un aire gélido y escaso, coronar este punto supone una victoria física y mental de dimensiones épicas. Lo que ves en la cima es un paisaje de otro planeta, algo casi irreal. Domina la estampa un desierto de ceniza volcánica y un silencio tan hondo que se siente pesado. El pico es mundialmente célebre por su mítica corona de hielo. Esos glaciares milenarios han custodiado este monte ecuatorial durante más de 10.000 años. Contemplar de cerca esos bloques de hielo en blanco y azul eléctrico es un regalo. Relucen bajo el implacable sol de África, una escena de una belleza sin igual. Sin embargo, esta joya es también el triste reflejo de un mundo que se apaga. Por culpa del calentamiento global y el cambio en los ciclos de lluvias, los hielos eternos del Kilimanjaro se están desvaneciendo a un ritmo de vértigo. Los expertos calculan que más del 80% del hielo se ha esfumado desde inicios del siglo XX. Lo poco que queda podría desaparecer del mapa en apenas unas décadas. Por eso, subir al pico Uhuru no es solo un viaje de aventura extrema. Es la última oportunidad de ver una maravilla de la naturaleza que está a punto de morir. Al alba, mientras el sol asoma por el afilado pico Magwensi, allá a lo lejos, la luz baña el hielo y el inmenso mar de nubes que queda a tus pies. Una estampa que hace que cada gota de sudor de la subida haya valido la pena. Justo a los pies de la cara sur del Kilimanjaro se encuentra Mosi. Mosi es una ciudad vibrante y llena de vida, el centro de mando para los exploradores. De cada rincón del planeta llega gente para empaparse del ambiente de este lugar. Mosi conserva un alma y una esencia auténticas que se sienten en el aire. El pulso del alpinismo internacional se funde de maravilla con el día a día tanzano. A Mosi se la conoce como el templo sagrado del café en toda Tanzania. La rodea una tierra volcánica fértil, donde nace el mejor grano arábica del este de África. El aroma a café recién tostado suele inundar cada rincón de la ciudad. Los mercados rebosan de sacos de granos secos esperando a ser exportados. La energía que se respira en Mosi es algo que se te pega al cuerpo. Verás a guías repasando el equipo y a porteadores tanzanos organizando la expedición. Los campesinos bajan productos frescos de las laderas hasta el mercado de Mbuyuni. La ciudad es un crisol cultural, hogar principal del indomable pueblo Chaga. Su historia está cosida a las entrañas de esta montaña sagrada. Mosi te recibe con los brazos abiertos al estilo Hakuna Matata típico de la zona. Es un lugar donde toda aventura arranca mirando con fe hacia las nubes. Escondida entre los valles más verdes y profundos del pie del Kilimanjaro, se halla la impresionante y majestuosa cascada de Materuni. Con una caída brutal de 80 metros de altura. Es uno de los saltos de agua más altos y bellos de toda la región.
El camino hasta llegar a Materuni es una experiencia que te llena el alma. Toca patear los paisajes color esmeralda que rodean la aldea de Materuni. Es el último reducto de civilización antes de entrar en el Parque Nacional. Mientras recorres los senderos de tierra, te envuelven cafetales infinitos por doquier. El pueblo chaga sigue labrando la tierra como lo hacían sus antepasados. Un saber milenario que ha pasado de generación en generación hasta hoy. La cascada nace directamente del agua pura que se deshiela en las cumbres del Kilimanjaro. El agua se desploma al vacío con una fuerza que te deja sin aliento. Se precipita desde los riscos, tejiendo una neblina gélida que suaviza el aire pesado de la selva. Al final del camino, el torrente descansa en una fosa color esmeralda, cercada por musgo y helechos colosales. Es un abismo cristalino que te tienta a sumergirte. Y para los valientes que no temen al frío cortante de las corrientes glaciares, aguarda una de las experiencias más revitalizantes de todo el continente africano. La pureza del agua es absoluta. Pero tras esa fachada estética, Materuni simboliza el vínculo sagrado entre el gigante de roca y sus habitantes. Este manantial es el pulso vital que recorre el valle, fertilizando cada rincón y alimentando los arroyos que dan vida a la aldea. Las montañas Uluguru son un macizo de ensueño al este de Tanzania. Una pieza clave de la milenaria cordillera del Arco Oriental. A menudo las llaman islas en el cielo, y con razón. Pues surgen con fuerza desde la llanura hasta superar los 2.600 metros de altitud. El paisaje lo dominan selvas espesas bajo un velo de bruma perpetua. Crestas indomables y escarpadas. Y saltos de agua espectaculares como Choma o Hululu. Su biodiversidad es la joya de la corona. Aquí se esconden cientos de especies únicas que no existen en ningún otro rincón del globo, desde el alcaudillo de los Uluguru hasta orquídeas que parecen de otro mundo. Para quienes viven por la adrenalina pura, estas cumbres ofrecen rutas brutales hacia los picos Bondua o Lupanga, con vistas panorámicas de infarto que dominan todos los valles inferiores. Estas tierras son el hogar ancestral de la etnia Luguru, cuyos cultivos escalonados en laderas imposibles demuestran un equilibrio perfecto entre la presencia humana y una naturaleza que no perdona errores. Entre el polvo y el calor extremo de Mosi y Arusha se oculta un milagro visual. Las fuentes de Kikuletua, bautizadas por los locales como Chemka. Tras conducir kilómetros por un desierto de espinas y sol de justicia, la aparición repentina de higueras centenarias y majestuosas te marca el acceso a este refugio clandestino. Lo llaman Chemka, que significa hervir en suajili, aunque el nombre es un poco engañoso. Aquí el agua no quema. Tiene una calidez acogedora y perfecta. El escape ideal frente al castigo del sol en África Oriental. Kikuletua es un prodigio de la geología. Un Edén creado por corrientes del Kilimanjaro que emergen para formar lagunas de cristal. La belleza visual de este rincón resulta casi hipnótica. El agua brilla con un tono turquesa tan diáfano que puedes contar cada piedra y rama en el fondo arenoso a varios metros de profundidad. Las raíces nudosas de higueras con más de 100 años de historia caen desde lo alto como tentáculos de madera gigantescos, hundiéndose en la poza para servir de apoyo a los bañistas. Lo más curioso son los peces, doctor,
diminutos seres que te acarician la piel, regalándote un tratamiento de spa natural mientras flotas en calma. Para los más atrevidos, hay lianas colgando de ramas firmes para lanzarse al corazón azul del estanque. Todo esto bajo el susurro constante de los vientos secos de la sabana. Envuelto en un silencio místico, el Serengeti se alza ante nosotros como un espejismo que cobra vida. Su nombre nace del término masái Siringet, un eco que describe la tierra del movimiento infinito. Una descripción sublime, que logra atrapar la esencia pura de este paraje indómito. Bajo un horizonte de casi 15.000 kilómetros cuadrados, emerge el África más auténtica. Un océano dorado, donde solo las acacias de copa plana desafían al viento. Este patrimonio de la humanidad trasciende la idea de una reserva convencional. Hablamos de un ecosistema ancestral que ha permanecido inalterable durante milenios. Aquí se despliega el telón de la Gran Migración. El mayor peregrinaje terrestre de mamíferos que conoce nuestro planeta. Cada año, más de 1.500.000 ñus y 200.000 cebras, junto a incontables gacelas, recorren estas llanuras buscando desesperadamente agua y pasto fresco. Guiados por el pulso milenario de las lluvias estacionales, asomarse al Serengeti es contemplar la belleza en su estado más salvaje y puro. Al despuntar el alba, el cielo se tiñe de tonos ámbar y violeta, bañando en luz el polvo que levanta el galope de miles de pezuñas. Su inmensidad resulta casi sobrecogedora para el alma. Es de los escasos rincones que restan en el mundo, donde solo la naturaleza marca el compás de las horas. Pero tras el rastro de la Gran Migración, la sabana cobija una biodiversidad fascinante, incluyendo a los legendarios 5 grandes. Su pasado late unido al pueblo masái, quienes convivieron con estas bestias salvajes durante siglos, mucho antes de que se blindara el territorio. A día de hoy, persiste como un refugio sagrado, donde el duelo por la vida se libra con una majestuosidad brutal. Si este lugar fuera un teatro, el río Mara sería su escenario más letal y dramático. Surcando las tierras del norte, este caudal turbio y traicionero se alza como el desafío supremo del viaje. Entre julio y septiembre, la tensión se palpa en la orilla, mientras hordas inmensas de ñus se agolpan frente al agua. Este cruce de agua se ha convertido en leyenda. Un espectáculo caótico de vida o muerte, donde cada criatura debe sortear laderas escarpadas y corrientes que no perdonan. El aire retumba con una sinfonía de gruñidos y agua estallando. Bajo el estruendo de pezuñas cuando el primer valiente se lanza, desatando la estampida. Bajo la superficie turbia del Mara acechan sus habitantes más temibles, los colosales cocodrilos del Nilo. Reptiles de tiempos remotos que alcanzan los 5 metros y pesan casi 1 tonelada. Tras meses de espera, atacan con un sigilo y una celeridad aterradores, arrojándose sobre la manada en un despliegue de depredación tan cruel como fascinante. El cauce se torna en fosa para los débiles y en umbral para los fuertes. Para aquellos que logran salir ilesos,
La recompensa son los pastos esmeralda del Masai Mara. Cruzar al otro lado es asomarse a la cara más descarnada de la tierra, donde la frontera entre la vida y la muerte es fina como el filo de un puñal. Aquí las crueles leyes del depredador se aplican sin piedad. Surgen de la sabana del Serengeti como islas en un mar verde. Los kopjes son los enigmas geológicos más fascinantes de toda África. Surgió hace entre 450 y 540 millones de años, cuando el granito fundido brotó desde el fondo terrestre. Se enfrió y formó un manto de roca bajo el suelo. Esas moles de piedra vivieron ocultas durante millones de años, sepultadas bajo ceniza volcánica y capas de sedimentos muy blandos. Solo tras eones de erosión, la lluvia barrió toda la ceniza, revelando el esqueleto de granito puro que dormía debajo. Esas formas redondeadas son la huella de un castigo climático eterno. El sol africano agrieta la roca al dilatarla y contraerla siempre, en un proceso de fatiga térmica, mientras el clima pule sus bordes con el paso del tiempo. Son rocas apiladas que ofrecen un refugio vital en la llanura. Destacan los Simba kopjes, cuyo nombre evoca al león en suajili. Desde sus atalayas naturales y sus grietas secretas, vigilan las manadas de felinos, siendo el lugar preferido, que inspiró la roca del Rey León de Disney. El cráter Ngorongoro posee una belleza y una mística vital, tales que lo apodan la octava maravilla del mundo. Es la caldera volcánica virgen más grande del globo. Nació hace 3 millones de años, cuando un volcán inmenso estalló y se hundió sobre su propia base. Hoy queda un coliseo natural de 600 metros de hondo y 20 kilómetros de ancho. Al ser un refugio cerrado, es hoy un santuario autosuficiente. Como el Arca de Noé africana, alberga la mayor densidad animal. Casi 25.000 animales habitan este paraíso verde bajo sus muros. Verás rinocerontes negros junto a elefantes de colmillos gigantescos allí. Leones de oro. Y hordas de cebras y ñúes en una misma jornada. Asomarse al borde sobrecoge. Cuando la bruma matinal se disipa, el fondo revela un tapiz de selvas y pantanos, protegido por los muros color esmeralda de la caldera. Al suroeste de este abismo reposa el lago Magadi, un espejo alcalino que brilla como la joya del cráter. Su nombre, Magadi, nace del Masai, preferido a la sosa por el carbonato de sus aguas. Son minerales volcánicos filtrados desde los riscos de alrededor. Cuando llega la sequía, el agua se retira,
dejando sal blanca que brilla cual campo de diamantes al sol. El hechizo real de Magadi está en sus inquilinos. Ese caldo mineral es el nido perfecto para crustáceos microscópicos que atraen a miles de flamencos. A lo lejos, una estela de un rosa eléctrico parece envolver las aguas del lago. Al acercarnos, contemplamos a estas estilizadas criaturas cruzando el azul turquesa. Sobre el lienzo blanco de los salares, se despliega un festín cromático sin igual. El paisaje rompe en un contraste brutal entre el agua y la sabana de oro. El cielo se tiñe cuando miles de flamencos despegan, formando una densa neblina carmesí, un reflejo perfecto sobre el cristal líquido que regala una paz casi onírica. Es la viva imagen del arte que respira en el corazón indómito de Tanzania. Conocida como el origen mismo de nuestra especie, la garganta de Olduvai destaca. Como un enclave arqueológico vital para entender la prehistoria global. Este abismo horadado en el norte tanzano es mucho más que un simple tajo rocoso. Se alza como un umbral temporal que nos invita a viajar hacia lo desconocido. Allí vislumbramos los primeros pasos del hombre. Sus muros son un registro eterno de geología pura, con sedimentos y cenizas intactos. Sin cambios por milenios, estos estratos se exploraron desde 1930, cuando Mary y Louis Leakey hallaron piezas clave que cambiaron la historia. Desenterraron restos de antiguos parientes como el Homo habilis o el Paranthropus boisei, destacando al mítico hombre cascanueces, con más de 2 millones de años. Bordear este precipicio te hace sentir el latido de ancestros que ya no están. Bajo un sol de justicia y tierra yerma, se respira un aura de absoluta misticidad. En la zona de la Etoli, el suelo aún custodia las pisadas de quienes nos precedieron. Grabadas en ceniza volcánica hace 3.600.000 años. Evidencia pura de que ya entonces caminaban erguidos, siguiendo nuestro mismo rumbo. Los riscos estallan en tonos ocre, granates intensos y anaranjados de fuego. Sobre todo al caer la tarde, cuando la luz acaricia cada estrato de piedra milenaria. Olduvai es, en esencia, la casa solariega de cada habitante de este mundo. El lugar donde el polvo escribió los párrafos iniciales de nuestra propia existencia. Mientras el Serengeti es un océano herbáceo, Tarangire se alza como el dominio de los titanes. Aquí, la silueta de los míticos baobabs impone su ley sobre el horizonte. Algunos superan el milenio de edad. Son auténticos tótems vitales que parecen haber crecido del revés, con esos troncos retorcidos y colosales. Sus ramas buscan el cielo como raíces desnudas. Observan, mudos, el paso del tiempo en África, albergando miles de litros de agua en su interior. Es su reserva secreta para resistir la inclemencia de la sequía más feroz. Estos guardianes de la prehistoria, salpicando las lomas bajas, con cortezas que destellan como plata bajo la luna, evocan un enigma ancestral que solo se respira en este rincón del país. Entre junio y octubre, con la llegada de la sed, Tarangire se transforma. Se vuelve el epicentro más salvaje y concurrido de todo el continente. Cuando la tierra se agrieta, el cauce del río queda como único salvavidas. Manadas de hasta 300 elefantes acuden en masa hacia sus riberas. Ver a cientos de estos gigantes grises compartiendo espacio y agua es sobrecogedor. Una estampa colosal bajo la sombra de los imponentes baobabs.
Más de 550 especies de aves hacen de este sitio un Edén ornitológico. Destaca además por sus pitones trepadoras y el esquivo oryx de orejas con flecos. Refugiado bajo los imponentes abismos que dibujan el gran valle del Rift. El Parque Nacional del Lago Manyara surge como una exuberante joya esmeralda, rompiendo drásticamente con la monotonía de las llanuras infinitas. Este enclave goza de fama mundial por sus insólitos leones trepadores. Aunque lo habitual es ver a estos felinos acechando a ras de suelo, las manadas de Manyara prefieren descansar sobre las elevadas ramas de los acacias y caobas, un extraño hábito para huir del bochorno y los insectos voraces. Ver al rey de la selva haciendo gala de su equilibrio en una fina rama, mientras otea las aguas alcalinas, resulta una estampa inolvidable que demuestra la plasticidad biológica. Este santuario natural alberga una pasarela entre las copas. Se trata de uno de los puentes colgantes más extensos de todo el continente africano. Elevada a 18 metros, esta estructura de 370 metros de longitud permite al visitante adentrarse en los secretos del dosel de este bosque milenario. Desde esta atalaya privilegiada situada en las alturas, se desvela la intimidad de monos, calaos e incluso algún leopardo agazapado entre el follaje. A ras de suelo, el lago queda envuelto por un tapiz cromático vibrante. Flamencos de tonos rosados y grupos de hipopótamos chapoteando en el lodo. Entre selvas freáticas, llanuras inundables, fuentes termales y espesas arboledas, Manyara se erige como un destino rebosante de biodiversidad salvaje. Un viaje sensorial que escala desde las raíces hasta la cima de los gigantes verdes, en las profundidades de las llanuras abrasadas por el sol. Del gran valle del Rift yace una masa acuática que parece una herida abierta en la tierra. El lago Natron posee una belleza casi extraterrestre y fuera de este mundo. Es célebre por sus aguas con color de sangre y costras de un naranja eléctrico. Sin embargo, conviene no dejarse seducir por su hipnótico colorido. Es un entorno implacable, forjado por minerales volcánicos y una evaporación extrema. Su alcalinidad alcanza un nivel de 10,5 de pH. Un ambiente tan cáustico como el mismísimo amoníaco. Con temperaturas que trepan hasta los 60 grados centígrados o 140 grados Fahrenheit. Cuenta la leyenda que cualquier criatura que toque sus aguas queda petrificada. Restos cubiertos de sal descansan en la orilla como espectros tallados en piedra. No obstante, por una ironía natural, este caldero mortal es también una cuna vital. Se trata del enclave principal de nidificación recurrente, en África Oriental, para 2.500.000 flamencos menores. Estas aves han logrado adaptarse de forma asombrosa a condiciones químicas extremas. La piel curtida de sus patas soporta el agua corrosiva mientras se nutren de cianobacterias microscópicas que tiñen el ecosistema de ese rojo carmesí. El natrón es la prueba fehaciente de que en los rincones más salvajes, la vida no solo sobrevive, sino que florece ante la adversidad. Custodiando la orilla sur del lago, se alza la silueta cónica perfecta de Oldoño Lengai. Para los Masái, este lugar es mucho más que una montaña. Es la montaña de Dios, el hogar sagrado donde reside su divinidad, Enkai. Único volcán activo del globo que expulsa lava de natrocarbonatita.
Un magma frío que fluye como lodo oscuro o petróleo durante el día. Y que solo emite un tenue fulgor rojizo bajo el manto de la noche cerrada. Mientras que la lava basáltica común arde a más de 1100 grados centígrados. El Lengai exhala un fuego oscuro, una lava negra que fluye a apenas 510 grados centígrados, consolidándose como un capricho geológico sin igual en todo el cosmos. La biografía de este coloso se narra a través de su metamorfosis cromática. En el instante en que esa lava de carbonatita entra en contacto con el oxígeno, se desata una reacción química voraz que transmuta el azabache en un blanco ceniza en cuestión de horas. Surge así un paraje lunar cuyas laderas destellan como plata pura bajo el embrujo de la luna africana. Existe un vínculo casi místico, una conexión íntima entre la montaña y el lago. Rítmicamente, las cenizas volcánicas se precipitan sobre las aguas del Natron, fecundándolas con el carbonato de sodio que alimenta todo el ciclo vital de los flamencos. Coronar el Lengai es una gesta brutal entre crestas imposibles y cenizas traicioneras. Sin embargo, para aquellos valientes que conquistan el borde del cráter y contemplan esos ríos de roca monocromática fundiéndose con el rojo infinito del Natron, la sensación es la de haber alcanzado, por fin, el confín del mundo. Agazapado en los dominios más remotos del oeste tanzano, donde las cumbres esmeralda del Rift se hunden en el cristalino Tanganika, emerge el Parque Nacional de las Montañas Mahale. Es un santuario de una belleza que corta el aliento, uno de los rincones más aislados del continente. Un lugar prohibido al que solo se accede surcando las aguas o en avioneta. Aquí el asfalto no existe. Solo senderos milenarios entre selvas vírgenes, donde el aire exhala jazmín salvaje y cánticos de aves exóticas. La joya de la corona es su comunidad de más de 1000 chimpancés en libertad. Destacando el legendario grupo M. Objeto de fascinación y estudio científico durante décadas. Adentrarse en Mahale es cruzar un umbral donde el hombre es solo un espectador ante una compleja sociedad de primates. Observar cómo se acicalan unos a otros, cómo juegan entre ellos, y cómo sus gritos agudos retumban bajo el dosel forestal, es una experiencia estremecedora que nos conecta con nuestra esencia salvaje. Pero el hechizo de Mahale trasciende la espesura del bosque. Tras una jornada extenuante por laderas húmedas y escarpadas, te aguarda una orilla de arena blanca y el horizonte turquesa del Tanganika, el lago más largo del planeta y el segundo por profundidad. Ese choque visual entre la penumbra de la selva misteriosa y el azul radiante de las aguas crea una obra maestra de la naturaleza. Es un remanso de paz absoluta y sabiduría ancestral, donde solo rompe el silencio el oleaje. Con una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados, el Parque Nacional Nyerere, conocido antaño como la Reserva Selous, es el pulmón indómito más grande de Tanzania y uno de los mayores santuarios vírgenes de la Tierra. Bautizado así por el padre de la patria, Julius Nyerere, este paraje encarna la cara más cruda, pura y salvaje del continente africano. Perdido en el sur, lejos del bullicio turístico septentrional, regala una sensación de soledad y asombro que ya casi no existe en nuestro mundo. El imponente río Rufiji es su arteria vital, un coloso de agua que serpentea por el terreno, dibujando un laberinto de canales orlados por palmeras y lagunas olvidadas.
que transforman la sabana en un reino acuático cuando llegan las lluvias. Nyerere es el último refugio del perro salvaje africano, ese depredador legendario apodado como el lobo pintado. Estos cazadores infatigables, hoy en grave peligro, son las máquinas de supervivencia más letales de toda África. Presenciar a una manada coordinándose con una precisión milimétrica. Entre la espesa sabana dorada, es la cumbre de cualquier safari por el sur. La geografía fluvial del parque permite safaris en barca, un lujo inusual en el continente. Deslizarse en silencio junto a hipopótamos y feroces cocodrilos del Nilo. Apostados en el lodo regala una cercanía con la fauna que sobrecoge. Algo imposible desde un todoterreno. Entre sus selvas de palmeras vorasus y bosques de miombo, los 5 grandes deambulan sin rastro de vallas. Nyerere es el latido más puro de la Tanzania indomable. Un reino donde la naturaleza aún dicta sus propias leyes. Adentrarse en Stone Town, el corazón eterno de Zanzíbar, es viajar a un museo vivo, donde el tiempo se detuvo entre muros de coral. Este patrimonio de la humanidad hipnotiza por su mestizaje africano. Árabe, indio y europeo, forjado tras siglos de rutas comerciales. Al amparo de los monzones, la ciudad destaca por sus angostas y serpenteantes callejuelas, un laberinto donde el motor no tiene cabida. Cediendo el paso a bicicletas, burros y fragancias embriagadoras. A clavo, canela y café recién tostado. Cada rincón esconde un misterio, un patio oculto tras la piedra. Mercados vibrantes o mezquitas, donde el rezo resuena en muros milenarios. Pero el alma de Stone Town reside en sus legendarias puertas de madera tallada. Cientos de ellas son verdaderas obras de arte hechas a mano, que narran el linaje de quienes las cruzaron antaño. Tachuelas de bronce, herencia india contra elefantes de guerra, simbolizan lujo y protección, mientras que los grabados de vides y escamas evocan la fortuna de un mercader en alta mar. Son la crónica muda de aquel comercio entre Oriente y Arabia, que hizo de la isla el epicentro del oro, el marfil y las especias. Al caer el ocaso, el paseo marítimo de Forodani. Cobra vida con un mercado nocturno donde el humo del marisco a la brasa se funde con el aire húmedo, reflejando la esencia mestiza y fuerte de una tierra que ha visto nacer y morir imperios, alzándose imponente frente al mar con sus columnas blancas. Y su gran reloj, emerge la Casa de las Maravillas, o Beit al-Ajaib, erigida en 1883 por el sultán Bargash bin Said. Sigue siendo la estructura más colosal de toda la ciudad. Un monumento al poderío y la visión de los sultanes de Omán. Los lugareños la llamaron así por ser el primer edificio en toda África Oriental con ascensor eléctrico y luces incandescentes. Era un palacio nacido para asombrar al mundo, fusionando la estética suajili con la pomposidad victoriana. Su arquitectura es un diálogo fascinante entre mundos distintos. Sus portalones son, dicen, los más grandes de la región, con versos del Corán tallados y escoltados por leones de piedra. Desde sus balcones, las vistas del Océano Índico son infinitas,
allí donde el sultán aguardaba el regreso de sus barcos desde el horizonte. Pese a que los cimientos de esta mole han flaqueado con el paso de las décadas, su imponente silueta define todavía el alma indomable de la ciudad de piedra. Es el vestigio vivo de aquel tiempo en que Zanzíbar regía el destino del mundo, como eje de un imperio que unía las arenas árabes con el corazón de África. Justo en el extremo norte de la isla, allí donde el turquesa más puro del Índico acaricia la costa, emergen los reinos hermanos de Nungui y Kendua. Son arenales míticos por su blancura casi irreal y tacto de seda, forjados por milenios de olas triturando coral hasta crear un polvo finísimo. Lejos de las mareas del este que dejan la costa desnuda por kilómetros, este rincón norteño es el santuario perfecto para quienes aman el mar. El abismo que separa la isla del continente regala aquí una profundidad única, permitiendo que sus aguas sean un abrazo azul constante a cualquier hora del día, ignorando los cambios bruscos de marea que azotan al resto del archipiélago. El impacto visual que ofrecen Nungui y Kendua resulta sencillamente sobrecogedor. Un zafiro líquido choca contra una arena tan radiante que brilla desde el cosmos. Kendua presume de horizontes infinitos y de los ocasos más míticos de la región, quizá los mejores de África, viendo al sol fundirse en el vientre del océano, mientras el firmamento estalla en fogonazos de naranja fuego y púrpuras vibrantes. A pocos pasos, Nungui conserva todavía ese aura de pueblo anclado en el tiempo. Es la cuna de los antiguos veleros Dhow, donde aún es posible contemplar a los maestros tallar maderas milenarias, valiéndose solo de sus manos y acero, siguiendo un legado de saberes transmitidos por sus antepasados. Ver una de esas naves surcar el oro líquido del crepúsculo justo cuando el plancton mágico empieza a encender las olas con su luz azulada, broche de oro para esta odisea por la historia viva y salvaje de Tanzania. Viajar a Tanzania es reconectar con el espíritu natural y el génesis humano. Entre cumbres que rozan el cielo y abismos marinos de azul profundo, cada palmo de tierra narra una epopeya de resistencia y una belleza que ignora los siglos. Esta tierra nos recuerda que aún existen rincones donde la libertad es real, lugares donde el hombre y la bestia conviven bajo un mismo cielo sagrado. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote y activando la campana para que seas el primero en disfrutar de nuestras próximas crónicas visuales por el globo. Vuestro aliento es el motor que nos impulsa a seguir inmortalizando los parajes más sublimes de nuestra amada tierra.